Muy buenos días tengan todos y todas. En nombre del Colegio de Abogados y de Abogadas de Costa Rica, así como Naciones Unidas Costa Rica, damos la más cordial bienvenida a este foro denominado Legislación y Justicia para abordar y detener los discursos de odio y discriminación. Tenemos el honor de recibir a la señora Angie Krushan, defensora de los habitantes, quien nos expondrá el tema, el rol de la Defensoría para enfrentar los discursos de odio. La recibimos esta mañana con un fuerte aplauso. Lo primero que le dije al compañero es que soy un poco alta, entonces que me ayude un poquito acá. Muchas gracias. Buenos días a todas y todos. Realmente un honor estar aquí compartiendo con ustedes desde esta capacidad como defensora de los habitantes. Bien lo dijo don Álvaro, a quien le extiendo un cordial saludo, que había sido invitada previamente en mi condición de defensora de derechos humanos, pero bueno, hoy me corresponde estar acá con otro sombrero, así que bueno, muy honrada y agradecida también con doña Alegra y el equipo de Naciones Unidas por este trabajo tan significativo que están haciendo a nivel nacional. Saludar a la asesora especial Enderitu por estar aquí con nosotros, a doña Damaris, vicepresidenta de la Corte Suprema de Justicia, por el importante trabajo que han venido haciendo también en la materia con población afrodescendiente también, con población indígena y demás, donde también tuve una participación importante y bueno, ojalá poder seguir colaborándoles. Bueno, para la Defensoría de los Habitantes, abordar el tema que hoy nos convoca exige posicionar el derecho a la igualdad y a la prohibición de la discriminación como un principio básico para comprender por qué se habla de discursos de odio en sus múltiples formas y por qué son tantos los retos que desde la institucionalidad enfrentamos para luchar contra esta violencia, a veces expresa y directa, pero muchas veces y la mayoría de las veces sutil e indirecta, que desintegra el tejido social de nuestra nación y afecta directamente a la dignidad humana. El derecho a la igualdad reconoce que dentro de la diversidad inherente al ser humano prevalece una naturaleza única e idéntica, la cual es inseparable a la dignidad humana. Paradójicamente, las sociedades a través de la historia han reaccionado pretendiendo imponer a sus miembros una imagen única, un ser único, un modelo normal, hegemónico, convirtiendo a la diversidad en diferente. En consecuencia, su reconocimiento es un riesgo para la sociedad establecida. Toda forma de discriminación encuentra su origen y explicación en esta incapacidad de reconocer la multiplicidad de expresiones de lo humano como elemento consustancial a la misma condición de ser humano. Y por eso el derecho a la igualdad y la prohibición a la discriminación constituyen un eje transversal en el cumplimiento de las obligaciones internacionales que tienen los estados e implica la generación de acciones permanentes y prioritarias del Estado, pero también de la sociedad en conjunto para la construcción de sociedades más equitativas, más inclusivas, más representativas, que ha sido de los temas que más he repetido desde que he estado en la función. Y es también una de las principales tareas que cumple la Defensoría de los Habitantes a través del control de legalidad y la promoción de los derechos. Debemos reconocer que la discriminación es una realidad en nuestra sociedad costarricense para poder construir herramientas y estrategias para poder erradicarlo. Hoy nos enfrentamos a los discursos del odio en nuestra vida cotidiana, que no son simples expresiones de malestar o de inconformidad con las ideas de las demás personas. Su contenido conlleva un llamado a la discriminación, a la hostilidad, a la violencia contra determinados sectores de la población y principalmente frente a las demandas y las luchas de estas por el reconocimiento de su existencia y de sus derechos. Con su reiteración se busca obtener una normalización y una legitimización social e institucional y con ello su reproducción y perpetuación. Rechazar los discursos de odio no es
es atentar contra la libertad de opinión y expresión, como aquí lo veníamos diciendo, sino que estos se constituyen en pilares de los estados democráticos, pero también tienen límites. Y esta es la afectación de terceras personas. Y estos límites están ya reconocidos a través del artículo 13.5 del Pacto de San José y de la Constitución Política en el artículo 28. No existe una definición única en el derecho internacional sobre el discurso de odio, pero en realidad hoy día las Naciones Unidas ha hecho un avance importante a través de esta estrategia y este plan de acción para la lucha contra el discurso de odio, que nos resulta una herramienta valiosísima para generar acciones. Hoy es una oportunidad propicia para reconocer el liderazgo de las Naciones Unidas en Costa Rica y del Colegio de Abogados y Abogadas en este sentido para la investigación y la acción contra los discursos del odio, y bueno, también de la Corte Suprema de Justicia igualmente, así como para poder liderar la creación de un plan nacional contra los discursos de odio y la discriminación. Como institución nacional de derechos humanos, la Defensoría de los Habitantes está en la obligación de sumarse a estos esfuerzos que a nivel mundial se realizan y con ello garantizar que el Estado costarricense, en el cumplimiento de las obligaciones internacionales de derechos humanos, adopte medidas necesarias para evitar el discurso de odio y que siguen afectando los derechos humanos de determinadas sectores de la población y que dañan la democracia del país. Con este enfoque de trabajo desde la Defensoría de los Habitantes deseamos posicionar algunas acciones importantes. Son varias. Primeramente, en materia de procesos de capacitación y divulgación, entendemos que la existencia cada vez mayor, principalmente en las redes sociales, del discurso de odio y su afectación en el funcionamiento de las democracias no es un fenómeno único de Costa Rica y se constituye como uno de los retos más importantes en este momento. De ahí que debe existir supervisión y vigilancia para generar procesos distintos a la penalización, tales como la concientización, la sensibilización y la capacitación tanto del sector público como del sector privado, que contribuyan a eliminar los estereotipos, a respetar la diversidad humana y sobre todo a recobrar nuestra humanidad. En materia de fortalecimiento de los lazos con las diversas organizaciones de la sociedad civil, nos parece que es una característica del trabajo de la Defensoría, precisamente es ese vínculo que tenemos y esa colaboración constante con la sociedad civil, y desde ahí la necesidad de mantener estas alianzas para la generación de campañas conjuntas, para informar y para actuar frente a los discursos del odio. No obstante, no debe perderse de vista que hay que atender y normalizar el derecho que ostentan las personas y los colectivos afectados por este discurso de odio a expresar este reproche frente a las personas que las emiten y particularmente frente a los funcionarios públicos. En materia de personas defensoras de derechos humanos, sabemos que la violencia y la inseguridad que experimentan estas personas defensoras hace necesario retomar los procesos para su identificación y la necesidad de generar un protocolo y una normativa que les proteja. Por ello, se debe incidir ante las autoridades nacionales para iniciar un proceso de creación de un verdadero mecanismo de protección con especial énfasis en aquellos casos en los cuales sean también víctimas de discursos de odio y con base en los lineamientos ya establecidos en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y por el relator especial en la materia. En materia de rendición de cuentas a las personas funcionarias públicas, igual que en la línea anterior, no debe perderse de vista que quienes ostentan cargos públicos por designación o por elección popular son personas sujetas a una obligación permanente de actuar bajo los principios de transparencia y rendición de cuentas. En ese sentido, la Defensoría debe reprochar vehementemente, alertar oportunamente sobre el uso de los discursos de odio por parte de las funcionarias públicas o funcionarios públicos por cualquier medio que estos se difundan. Respecto a la normativa vigente, normativa pendiente, que también se esbozó acerca de ese tema anteriormente, nos parece importante que una de las acciones urgentes que debemos retomar es la construcción de una nueva iniciativa de ley que garantice a todas las poblaciones acciones mínimas
tanto por la institucionalidad como por la sociedad civil en materia de discriminación, incluyendo la revisión de nuestra normativa penal respecto a las manifestaciones vinculadas con el genocidio. Y ya la Defensoría había hecho un ejercicio en el año 2015 en este sentido, en conjunto con la Comisión Permanente Especial de Derechos Humanos, de presentar a la Asamblea Legislativa un proyecto marco contra la discriminación. Y creemos que es importante retomar ese tema. Respecto a la generación de alianzas y el acercamiento con el sector privado, pues si bien la Defensoría tiene un mandato, tiene delimitado su mandato a la fiscalización y al control de legalidad del sector público, no debe perderse de vista que todas las disposiciones relativas a la prohibición de la discriminación generan obligaciones para toda la sociedad, incluyendo al sector privado. Y en ese sentido, entendemos necesario propiciar información y comparación para que se adopten acciones frente a la discriminación y a la difusión del discurso de odio en el sector privado también, y en el marco de los principios establecidos en materia de derechos humanos y empresa. Finalmente, en materia del abordaje institucional, este año la Defensoría está participando en el trabajo propuesto por la Comisión Nacional de Mejoramiento de la Administración de Justicia, de la CONAMA, abordando temas específicos como es la prevención y la atención de la violencia política contra las mujeres a partir de la Ley 10.235 y la prevención y la erradicación de los discursos de odio y la discriminación a partir de la guía jurídica realizada por el Colegio de Abogados y por el PNUD. Así que a partir de todo esto, hoy como defensora de los habitantes, yo quisiera concretar y definir y difundir nuestro compromiso, el compromiso que va a asumir la Defensoría en su totalidad para unir fuerzas con Naciones Unidas y con el Colegio de Abogados y por supuesto que con la Corte Suprema de Justicia para impulsar este plan y otras acciones contra el discurso de odio y la discriminación, pero también quisiera decir para que nuestra institución tenga o vuelva a tener presencia en el trabajo articulado que han venido haciendo las diferentes instituciones a través de las mesas y las comisiones interinstitucionales de trabajo en esta materia y en muchas otras relativas a derechos humanos. Así que saludo la presencia del señor viceministro de Paz y nos ponemos a la orden en ese sentido. Muchas gracias. Muchísimas gracias a la señora Angie Crucian Lambert por su exposición esta mañana.